Odontología Avanzada, Martínez y de Castro les ofrece esta sección. Y nos acercamos ahora hasta la clínica Martínez y de Castro Odontología Avanzada, que ya sabéis están en calle Foxo número 2 en Tui. Saludamos como habitualmente a Diego Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcial. ¿Qué tal? Encantado de saludarte otra vez. Igualmente. Como siempre, 2 semanitas. Sí, y con este tiempo, ahora sí yo creo que ya notamos el cambio de estación. Y yo no sabía que los cambios de estación también afectan a nuestra salud bucodental, a nuestros dientes. En este caso, Diego, ¿el otoño cómo nos afecta? Bueno, a ver, no solo el otoño, ¿no? Lo que dices tú, el cambio estacional siempre influye en nuestra cavidad oral, ¿no? Porque pues en el verano nos gusta tomar todo muy fresquito, ¿no? Helados y demás, y esos cambios térmicos que producimos, ¿no? A nivel dentario, pues las piezas se pueden resentir, ¿no? Y el esmalte no deja de ser un cristal. Entonces, si tú a un cristal lo sometes a cambios térmicos bruscos, pues el cristal se resquebraja, ¿no? Y se producen grietas y tal. Pues con el esmalte no es que sea tan evidente como puede ser con un vaso de cristal, por ejemplo, que lo sometemos a calor y de pronto le metemos un cubito de hielo y puede estallar. Pero sí que esos cambios térmicos, ya sea de frío a caliente o de caliente a frío, puede provocar una agresión a la pulpa dentaria o al nervio dentario, por ejemplo, y puede provocar una inflamación y molestias y dolor. Pacientes que tienen ya sensibilidad de por sí, pues porque tienen a lo mejor sus encías un poquito retraídas, que puede ser fisiológico, ¿no? Como hablamos alguna vez, que puede ser por causa de una periodontitis, lo que normalmente conocen los pacientes como piorrea, ¿no? Sí. Pues produce una retracción de la encía, queda la raíz expuesta y esa raíz es mucho más sensible, ¿no? Y a todos estos cambios de temperatura, ya sea frío, calor, incluso al tacto, al pasar el cepillo simplemente, ¿no? Pues en los cambios estacionales, hasta que el cuerpo no se modula y no se adapta, ¿no? Pues al principio sí que se notan mucho más. Bueno, lo típico, ¿no? De las personas que han tenido una lesión y cuando hay un cambio de temperatura o cambia la presión meteorológica dicen que le duele más la pierna o no, pues eso también pasa a nivel dental. Ya, pues sí, fíjate. Temas que queremos tratar y preguntarle a Diego también para resolver dudas de los oyentes. El uso del chupete, hablamos evidentemente de bebés, y cómo afecta al desarrollo de los dientes, porque siempre la duda de si es bueno, es malo, si lo lleva mucho tiempo puede afectar a cómo salgan esos futuros dientes, que al principio evidentemente son de leche. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en todo esto? El maravilloso y mágico chupete, ¿no? Que lo cura todo. Bueno, a ver, sí que es verdad que el chupete, si se produce un uso prolongado y se prolonga a edades muy tardías, puede producir una deformación tanto de los maxilares a nivel óseo, como a nivel del hueso del maxilar, como una deformidad en los dientes, porque no deja de ser un agente externo que estamos introduciendo en la cavidad oral que provoca un espacio, ¿no? Y que los dientes, si lo mantienen durante mucho tiempo los niños y lo usan hasta edades muy tardías, pues puede provocar que la mordida se abra y que los dientes se desplacen, ¿no? Pero puede pasar con el chupete, puede pasar con el biberón, puede pasar con los niños que tienen el hábito de chuparse el dedo, por ejemplo. O sea, que puede pasar, sí, es algo bastante habitual. Ya cada vez menos, porque sí que es verdad que no hay muchos niños ya que utilicen el chupete hasta edades tardías, pero sí que aún se siguen viendo casos de mordidas abiertas, en el que los dientes anteriores no contactan por culpa de eso, de haber utilizado el chupete durante un largo tiempo, ¿no? Y después lo típico también que producía, que ahora ya no se ve tanto, es que cuando los niños antiguamente pues se les mojaba el chupete en algún edulcorante, ¿no? Pues en miel o en azúcar o tal, para que lo succionaran. Yo entiendo que esto ya no se hace, Diego. Entiendo, No, yo creo que no. No, nosotros, está escrito en los libros, algún caso he visto yo hace muchísimos años, pero ya no es habitual. Pero sí que producía una caries muy típica, justo en forma circular, con la forma del chupete en los dientes anteriores, por culpa de que ese azúcar estaba mucho tiempo en contacto con el esmalte del diente y provocaba esto también, ¿no? Pero sí que hay que tener cuidado con más que nada por la deformidad que puede producir a nivel óseo y a nivel dentario, y que en los dientes de leche a lo mejor no es tan importante a nivel dentario, pero sí a nivel óseo, ¿no? Porque la estructura ósea, una vez que
se forma y adquiere esa forma, después para corregirla pues requiere unos tratamientos un poquito más avanzados, ¿no? De ortodoncias o incluso a veces alguna cirugía. Fíjate, bueno, pues no es ninguna broma, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y todo, como siempre, ¿no? Con uso responsable y moderado. Todo en su justa, exacto, en su justa medida. Evidentemente el biberón y el chupete es una herramienta que tenemos ahí que nos ayuda muchísimo, pero hay que saber modularla y utilizarla moderadamente. Y otro asunto que queríamos tratar, si antes hablábamos al inicio de lo que supone un cambio de estación, ahora te quería preguntar lo que supone un cambio de altura o de presión, porque hay una enfermedad que se llama la barodontalgia, que yo no sabía que existía, pero que lo leí en vuestras redes sociales de Martínez y de Castro y me pareció muy interesante y creo que también darlo a conocer a nuestros oyentes. Diego. Sí, a ver, no es una enfermedad de por sí. En la barodontalgia, la traducción literal es dolor dental por el cambio de presión o por presión, ¿no? Se produce, si el diente está sano, es raro que se produzca. Bueno, esto también lo hemos sufrido muchos, sobre todo los que tenemos niños. Cuando viajamos en avión, pues el dolor de oídos, no típico del cambio de presión, que los niños, ya los adultos no tanto, pero los niños sí que a veces lo notan, que ese cambio de presión y tienen esa molestia en el oído y bueno, te dicen que mastiques chicle y esas cosas para que no se taponen y demás. Bueno, en el caso de a nivel dental, si el diente está sano, evidentemente no debería producir ningún tipo de dolor. Si se produce un dolor por un cambio de presión es porque pasa algo. ¿Y por qué? Pues por una acumulación de gases y por ese cambio de presión provoca una agresión al nervio del diente y esa agresión pues provoca ese dolor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, en determinados tratamientos cuando se realizan y sobre todo en algunos profesionales, por ejemplo en pilotos, en buceadores y demás, que son profesiones que están sometidas a cambios de presión bruscos, ¿no? Pues los buceadores bajan muy profundo, los pilotos pues en las aeronaves vuelan a unas grandes altitudes que también hay mucha presión. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos endodoncias o realizamos algún tipo de extracción a un paciente que ya sabemos que tiene este perfil, siempre le avisamos que tiene, hay muchos pacientes que le avisamos que si van a viajar, que eviten el avión porque si es una extracción muy reciente o hay una endodoncia muy reciente, puede provocar pues la barodontalgia, el dolor dentario por culpa de ese cambio de presión también. Sí, y en buceadores hay determinados tratamientos que intentamos evitar por esos cambios de presión, ¿no? Porque al dedicarse profesional, sobre todo los buceadores, los pilotos, como las cabinas van presurizadas, el cambio de presión no es tan brusco. Sí que hay un cambio de presión, un pequeño cambio de presión, pero no es tan brusco. Pero los buzos sí, los buzos bajan y ahí no hay forma, tienen que hacer la descompresión al subir y entonces ahí sí que el cambio de presión se nota mucho. Y yo tengo pacientes que son buzos profesionales que pues aquí pues en la zona donde estamos, ahí en las rías, pescadores de almeja, de navaja y demás, o de erizo, que bajan ahí a profundidad. Hay determinados tratamientos que tener cuidado y a veces tienen que suspender su actividad profesional durante un periodo de tiempo no muy grande, pero para poder realizarse determinados tratamientos. Lo que descubrimos aquí cada 2 semanas con Diego Martínez en el espacio de Martínez y de Castro Odontología Avanzada, y ya sabéis que cualquiera de estos temas os podéis consultar ahí personalmente, ¿no? En la calle Fosio número 2 en Tui. Así que Diego, como siempre, de todo un placer charlar contigo y a ver qué te pregunto dentro de un par de semanas, porque las dudas siempre van surgiendo y fíjate, vamos aprendiendo también, incluido yo, en este espacio. Así que un abrazo grande, hasta la próxima. Como has dicho tú, en redes siempre nos gusta poner estas curiosidades para que los pacientes, pues si alguna vez le pasa alguna cosa de este tipo, pues que estén informados. O sea que bueno, en nuestras redes sociales pueden consultar curiosidades de este tipo las que quieran. Y bueno, encantado de hablar contigo otra semana más y un saludo a todos los oyentes. Martínez y de Castro, un espacio único en Tui con la tecnología odontológica más avanzada. Contamos con los profesionales más cualificados para realizar desde el tratamiento más simple al más complejo. Una nueva forma de atender a nuestros pacientes, porque un tratamiento odontológico no tiene por qué cambiar tu ritmo de vida. Martínez y de Castro, una manera diferente de hacer las cosas.